Puede definirse a la propiedad privada como el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias. Derecho de propiedad privada. Evolución histórica del concepto. Función social del derecho de propiedad. Alcance. Función ecológica del derecho de propiedad. Alcance. Derecho de propiedad. Inconstitucionalidad. Expresión arbitrariamente contenida en definición del Código Civil. Derecho de propiedad. Características. Al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: y es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos, y es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio. 3. Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue en principio por su falta de uso. Y es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal. V chica, es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero. Y finalmente, V, es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas. Derecho de propiedad. Atribuciones. Constitución ecológica. Concepto. Desarrollo sostenible. Objetivo. Derecho de propiedad privada. Requisitos para imponer limitaciones. Derecho de propiedad privada. Limitaciones en aras de la conservación del medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible. Se ha admitido por la jurisprudencia de esta corporación, que a partir de la función ecológica que establece la Constitución política en el artículo 58, se puedan imponer por el legislador límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas de modo que no afecten el núcleo esencial del citado derecho. Uno de los límites que se han reconocido en el ordenamiento jurídico a través de los cuales el legislador restringe las libertades individuales de las personas, entre ellas, el derecho a la propiedad privada, en aras de lograr la conservación o preservación del medio ambiente, lo constituyen las reservas de recursos naturales renovables, previstas en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales. Sistema de Parques Nacionales Naturales. Concepto. Sistema de Parques Nacionales Naturales. Limitación del derecho de propiedad privada. El sistema de parques nacionales naturales se convierte en un límite al ejercicio del derecho a la propiedad privada, en cuanto a que las áreas que se reservan y declaran para tal fin, no solo comprenden terrenos de propiedad estatal, sino de propiedad particular. En estos casos, los propietarios de los inmuebles afectados por dicho gravamen deben allanarse por completo al cumplimiento de las finalidades del sistema de parques y a las actividades permitidas en dichas áreas de acuerdo al tipo de protección ecológica que se pretenda realizar. Así, por ejemplo, al declararse un parque como santuario de flora, solamente se pueden llevar a cabo actividades de conservación, recuperación, control, investigación y educación. Derecho de propiedad privada. Núcleo esencial. Enajenación de bienes. Prohibiciones. Derecho de alimentos. Prohibición de enajenación. Derechos herenciales. Limitación de venta. Derecho de uso y habitación. Prohibición de enajenación. Derechos morales de autor. Prohibición de enajenación. Es innegable que el reconocimiento de los derechos morales de autor implica la existencia de una prohibición absoluta de enajenación que no resulta contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues además de velar por la defensa de un derecho fundamental que goza de primacía en nuestro ordenamiento constitucional, Código Postal artículo 5, mantiene incólume a través de su carácter netamente patrimonial el ejercicio de los atributos de uso, goce y explotación sobre dichos derechos. Predio rural adjudicado por Incora. Prohibición de enajenación. Bienes baldíos. Prohibición de enajenación. Bienes de desplazados. Prohibición de enajenación. El decreto 2007 de 2001, en los artículos 1 y 4, establecen que una vez el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia,
declara la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia en una zona determinada del territorio sometido al ámbito de su competencia. Los predios rurales afectados no podrán ser objeto de enajenación o transferencia a ningún título mientras permanezca dicha declaratoria, a menos que se obtenga la autorización correspondiente por parte del citado comité y siempre que la enajenación no se haga a favor del INCORA. A juicio de la Corte, la citada limitación de enajenación no resulta contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues su objetivo es precisamente preservar la plena disponibilidad de los bienes patrimoniales de la población sometida a actos arbitrarios de desplazamiento contrarios a su derecho fundamental de locomoción, patrimonio cultural de la nación, excepciones en cuanto a su apropiación por parte de particulares, patrimonio cultural de iglesias y confesiones religiosas. Restricciones a la enajenación. El patrimonio cultural de la nación, aunque pertenece al Estado, admite algunas excepciones en cuanto a su apropiación por parte de los particulares. Una de ellas es la prevista en el artículo 8 de la Ley 397 de 1997, conforme a la cual se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarias del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido con sus propios recursos o que esté bajo su legítima posesión. En estos casos, la posibilidad de enajenación de dicho patrimonio se somete al convenio que se celebre entre las iglesias y el Estado, a fin de preservar el derecho de este último de readquirirlo en los términos establecidos en el artículo 72 superior. Obsérvese cómo, en la citada disposición, el legislador consagra una limitación al derecho a la libre disponibilidad que no resulta contrario al núcleo esencial de la propiedad privada, pues mediante su establecimiento se pretende garantizar el acceso a la cultura como uno de los valores que orientan al Estado social de derecho, dejando a salvo los atributos de uso y goce propios del interés particular en la propiedad, congelación de propiedad para realización de obra de beneficio común o utilidad pública, restricciones a la enajenación de la propiedad accionaria del Estado, límites a la negociabilidad de las acciones, derecho de propiedad privada, prohibición de enajenación de bienes. Es compatible con el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que el legislador establezca prohibiciones temporales o absolutas de enajenación sobre algunos bienes, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado social de derecho, mantienen a salvo el ejercicio de los atributos de goce, uso y explotación, los cuales no solo le confieren a su titular la posibilidad de obtener utilidad económica, sino también le permiten legitimar la existencia de un interés privado en la propiedad. Interpretación de norma legal por Corte Constitucional. Alcance: interpretación gramatical, aplicación, interpretación lógica, aplicación, interpretación sistemática, aplicación, interpretación teleológica o finalística, aplicación, parques nacionales naturales. Clase de bienes afectados por la prohibición de venta de tierras. Concluye esta corporación a la luz de los distintos métodos de interpretación, que al disponer la norma acusada la prohibición de ventas de tierras, no está consagrando, como lo sostienen los intervinientes y la vista fiscal, una limitación que se predique de las tierras baldías, pues en realidad, como se demostró, lo que establece es una restricción para llevar a cabo la enajenación a través del instituto de la compraventa de todo tipo de bienes que se encuentren ubicados en las zonas correspondientes al sistema de parques nacionales naturales, en la medida en que la ley no distingue la clase de propiedad frente a la cual procede dicha prohibición. Venta de tierras. Prohibición respecto de zonas declaradas como parques nacionales naturales. No desconoce derecho de propiedad privada para la Corte mediante la limitación o restricción al atributo de la libre enajenación prevista en la norma demandada, consistente en prohibir las ventas de tierras particulares que se encuentran en zonas declaradas como parques nacionales naturales. Se pretende garantizar como interés superior del Estado social de derecho, Código Postal artículo 8, el cumplimiento de la función ecológica que le es inherente al derecho de dominio, Código Postal art. 58, 79 y 80. En criterio de esta corporación, es innegable que en virtud de lo previsto en el artículo 79 de la Constitución Política, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, como lo son los denominados parques nacionales, naturales,
Dentro de las atribuciones reconocidas para cumplir con dicha obligación constitucional, se le confiere al legislador en el artículo 80 superior, la posibilidad de establecer medidas de protección dirigidas a velar por la conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales, con el propósito de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental que puedan causar daño a los ecosistemas de especial importancia ecológica, por lo que bien puede el legislador como medida de protección de los recursos naturales prohibir las ventas de tierras, sin que por ello se desconozca ipso facto el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada. Es evidente que a través de la citada limitación, se exterioriza el carácter relativo del derecho a la propiedad privada, en la medida en que se sujeta su realización al cumplimiento de los fines ecológicos previstos en la Constitución, Código Postal Arts 8, 58, 79 y 80, lo que a su vez se convierte en una clara manifestación del principio de primacía del interés público o social sobre el interés privado del propietario, en los términos consagrados en el artículo 58 de la Carta Política Legislador. Facultad de asignar a ciertos bienes la calidad de inembargables e inalienables parques nacionales naturales. Utilización y disfrute de bienes por titulares del derecho de dominio. La limitación impuesta a la disposición de los bienes que se incorporan al sistema de parques nacionales naturales a fin de realizar la función ecológica prevista a la propiedad privada en la Constitución, no implica un desconocimiento de los atributos de uso, goce y explotación sobre los mismos. En efecto, aun cuando la declaratoria de una zona de reserva ecológica conduce a la imposición de gravámenes para la utilización y disfrute de los bienes de propiedad particular que se incorporan al citado sistema de protección ecológica de mayor extensión, es claro que dentro de los precisos límites normativos propios del reconocimiento de un derecho de carácter relativo, los titulares de dicha modalidad de dominio pueden proceder a su correspondiente explotación económica, por ejemplo, en actividades investigativas, educativas y recreativas o viter dicta concepto referencia, expediente de 5.948 asunto, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13, parcial, de la Ley Segunda de 1959 demandante, Ludvinga Mantilla Castro magistrado ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil Bogotá, después de Cristo, 15 de marzo de 2006 la Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia y antecedentes: el ciudadano Ludvinga Mantilla Castro, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexegibilidad del artículo 13, parcial, de la Ley Segunda de 1959. El magistrado sustanciador, mediante auto del 23 de agosto de 2005, admitió la demanda, dispuso su fijación en lista, y simultáneamente, corrió traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia, se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Ministro del Interior y de Justicia, al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director de la Unidad Administrativa Especial del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales y a los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Rosario y Nacional de Colombia, para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran impugnando o defendiendo la disposición acusada una vez cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política. Y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia y texto de la norma acusada. A continuación se transcribe el texto del artículo parcialmente acusado, conforme a su publicación en el Diario Oficial número 29.861 de 27 de enero de 1959, resaltándose la parte demandada, Ley Segunda de 1959, 17 de enero, sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales renovables. El Congreso de Colombia decreta, artículo 13, con el objeto de conservar la flora y la fauna nacionales, declárese parques nacionales naturales aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura, previo concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, delimite y reserve de manera especial, por medio de decretos, en las distintas zonas del país y en sus distintos pisos térmicos, y en las cuales quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca, y toda actividad industrial, ganadera o
agrícola, distinta a la del turismo o aquellas que el gobierno nacional considera convenientes para la conservación o embellecimiento de la zona. Dentro de estos parques pueden crearse reservas integrales biológicas, en los casos en que ello se justifique a juicio del Ministerio de Agricultura y de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 3. Demanda 3. 1. Normas constitucionales que se consideran infringidas. El demandante considera que la disposición acusada vulnera los artículos 2, 5, 8, 13, 58, 63, 79 y 102 de la Constitución Política. 3. 2. Fundamentos de la demanda. De acuerdo con el accionante, el sistema de parques nacionales previsto en la Ley Segunda de 1959 y en el Decreto 2811 de 1974, se integra por terrenos de propiedad pública y propiedad privada, tal y como lo ha reconocido este tribunal, por ejemplo, en sentencia C-649 de 1997, 1. Por lo anterior, una vez la administración declara, reserva y delimita un área determinada para constituir un parque natural, el conjunto de inmuebles públicos o privados que lo integran, se someten a los gravámenes que se derivan de las finalidades de conservación, perpetuación y protección establecidas en el actual Código Nacional de Recursos Naturales. 2. Al existir títulos de propiedad privada sobre un conjunto de bienes que integran el denominado parque natural, es preciso reconocer que aun cuando de los mismos se predican las restricciones o limitaciones que se imponen para asegurar que en su ejercicio se cumplan las funciones ecológicas previamente señaladas, no por ello puede el legislador establecer una prohibición absoluta de enajenación, contraria al núcleo esencial del derecho de propiedad a juicio del accionante, recogiendo lo expuesto por esta corporación en la citada sentencia C-649 de 1997. 3. Una cosa son los gravámenes que se imponen a todos los bienes que integran un parque natural como bien público, Código Postal artículo 63, y otra totalmente distinta es desconocer el atributo de la enajenabilidad de la propiedad privada, Código Postal artículo 58. 4. A continuación señala el accionante que al establecer la norma acusada la prohibición de ventas de tierras en las zonas correspondientes a un sistema de parques nacionales, somete a los propietarios de los bienes privados a una limitación desproporcionada, pues los condena a morir con dichos predios o a esperar eventualmente la gracia del Estado, que se manifiesta en ofertas de compra o en procesos de expropiación. En su opinión, la función ecológica reconocida a los parques naturales se acredita con el cumplimiento de las limitaciones que se imponen al uso de los bienes, sin que importe quién es el titular de los mismos. Indica además que la norma acusada discrimina de manera injustificada a los propietarios de los predios ubicados en las áreas que integran los parques naturales, al prohibirles de manera absoluta la venta de sus inmuebles, vulnerando con ello el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución Política. Textualmente, manifiesta que, si el principio de igualdad se traduce en el derecho que tienen todas las personas a que no se consagren excepciones, privilegios o restricciones que exceptúen a unos individuos y comprometan a otros en idénticas circunstancias, de donde se infiere que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. Se está discriminando el núcleo esencial de la propiedad y desfavoreciendo así los derechos de los propietarios de predios ubicados dentro de los parques nacionales naturales, en lo referente a la no enajenabilidad de sus bienes inmuebles, al limitarse la libre circulación de sus bienes, quedando condenados a perpetuidad y en la incertidumbre si algún día el Estado les compra sus propiedades. Asimismo, señala que el precepto legal demandado desconoce el artículo 63 superior, puesto que si bien la citada norma constitucional establece que los parques naturales son inalienables, su alcance normativo debe interpretarse en el sentido de que los bienes públicos o privados que los integran no pueden ser objeto de sustracción ni de cambio de destinación por parte del legislador. En este sentido, en el caso de los inmuebles privados, no puede permitirse en términos constitucionales la imposición de una prohibición absoluta de enajenación contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, ya que en última se estaría legitimando una ocupación de hecho por parte del Estado, siendo que dichos bienes deben ser adquiridos mediante compra o expropiación. Finalmente, el accionante pone de presente las instrucciones administrativas número 010 de 1995 y 0134 de 2001 expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, y dirigidas a los notarios y registradores de instrumentos públicos, en donde con fundamento en la norma demandada se prohíbe indiscriminadamente la enajenación de bienes que se encuentran incluidos en los sistemas de parques naturales, sin tener en cuenta la naturaleza pública o privada de los mismos. El siguiente corresponde al contenido de la instrucción administrativa número 010 de 1995, citado por el demandante, en consonancia con lo establecido por los artículos 1521 y subsiguientes, y 1740 y siguientes del Código Civil, relacionados con el objeto o causa ilícitos, generadores de nulidad absoluta que vicia aquellos negocios que afectan los intereses del orden público. Llevan a este despacho a recordarles la prohibición para autorizar y registrar escrituras públicas relacionadas con predios ubicados al interior de áreas del sistema de parques
parques naturales. Espero la colaboración de ustedes en la adopción de medidas tendientes a la estricta observancia de este instructivo. Ibe chica. Intervenciones 4. 1. Intervención del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. La ciudadana Doris Navarro Suárez, en representación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, intervino en el presente proceso con el fin de solicitar que se declare exequible el precepto legal acusado. En opinión de la interviniente, la demanda presenta un análisis sesgado de la disposición acusada, pues pretende reconocerle un núcleo total y absoluto a la propiedad privada, en lo que se refiere a su disposición o enajenación, sin tener en cuenta las obligaciones y cargas relativas a las funciones social y ecológica que le son propias. Código Postal artículo 58. En criterio del Instituto, las limitaciones previstas en la norma demandada se enmarcan en el concepto y la protección al uso del suelo y a la existencia de variadas riquezas ambientales en las distintas zonas de nuestro territorio nacional, las cuales podrían desaparecer si no protegemos y tutelamos aquel bien jurídico o buscamos propender un desarrollo integral y sostenible que va más allá del mero beneficio de los particulares. Sin embargo, en criterio del interviniente, la satisfacción de los citados objetivos debe lograrse respetando los derechos adquiridos con justo título y antes de la expedición de la Ley Segunda de 1959, en cuyo caso ante la afectación del núcleo esencial de la propiedad, por aquellas circunstancias que derivan una responsabilidad en la actuación administrativa, al imponer ciertas limitaciones o cargas al ejercicio de un derecho, es viable establecer una excepción al tratamiento general previsto en la disposición demandada, siempre que ello no se traduzca en la inconstitucionalidad de los principios de la no enajenabilidad y de la prohibición de adjudicación de los terrenos correspondientes a reservas especiales, como lo son los parques naturales. 4. 2. Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La ciudadana Ana María del Pilar Nieto, en nombre y representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó escrito de intervención por medio del cual solicita a la Corte declarar exequible la norma acusada. Recuerda la interviniente que esta corporación ha sostenido que en los parques naturales es posible encontrar propiedad pública y propiedad privada. Así las cosas, manifiesta que en el caso de entenderse que la disposición acusada prohíbe la libre circulación de los inmuebles privados, se estaría en la práctica vulnerando el núcleo esencial del derecho a la propiedad, y en consecuencia, se impondría la obligación legal de adquirir dichos bienes mediante compra o expropiación. No obstante, en su opinión, en el asunto bajo examen no se presenta la citada hipótesis, pues la prohibición de las ventas de tierras se refiere solo a bienes baldíos. El artículo 14 de la Ley 2 grados de 1959 faculta al gobierno a expropiar las tierras de particulares. El ejercicio de la propiedad de tierras por parte de los particulares solo está limitado en cuanto a su uso, es decir, que se respete la preservación ecológica de la zona sin que se limite su enajenación. 4. 3. Intervención del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. La ciudadana Norma Constanza Niño Galeano, en representación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, presentó escrito de intervención por medio del cual solicita a la Corte declarar exequible la norma demandada. Según la interviniente, el propósito de la Ley Segunda de 1959 es el de garantizar la protección de las tierras baldías de la nación, destinándolas a la conservación y protección de nuestros bosques, del suelo, el agua, la fauna y la flora silvestre y demás recursos naturales renovables, a través de la declaratoria de zonas de reserva forestal y áreas de parques nacionales naturales, logrando con ello impedir la apropiación indiscriminada de grandes extensiones de tierra por parte de los colonos, quienes a partir de una explotación económica indiscriminada desconocen los fines ecológicos previstos en la Constitución política, que apunta primordialmente al logro de un desarrollo sostenible. En su opinión, de haberse querido por el legislador restringir las ventas de tierras o mejoras de los particulares, como así lo considera el ciudadano accionante, no se hubiera tomado el trabajo de consagrar en el artículo 14 la expropiación potestativa de esos inmuebles, cuando queden incorporadas en las zonas establecidas como parques nacionales naturales y declaradas de utilidad pública. En este orden de ideas, destaca que la Ley Segunda de 1959 distinguió las tierras públicas de las privadas, para los efectos de las medidas allí adoptadas, de manera tal, que el artículo 13 y su parágrafo hacen referencia a los terrenos baldíos reservados de la nación y, por lo tanto, las restricciones allí plasmadas se predican solo de estos, mientras que el artículo 14 determinó la aplicación potestativa del mecanismo indemnizatorio para los inmuebles privados objeto de afectación legal por la declaratoria de las áreas de parques nacionales naturales. Sostiene que conforme a la jurisprudencia proferida por la Corte, si en la declaratoria de las áreas del sistema de parques nacionales naturales quedan incorporados bienes de propiedad privada, el derecho a la propiedad subsiste.
pero los atributos del uso y del usufructo pueden ser limitados. Advierte que las personas que acrediten legalmente propiedad sobre estas áreas pueden vender, pero quien compra sabe que está dentro de un área protegida donde existen ciertas actividades que están reglamentadas y otras prohibidas. En este contexto, manifiesta que, es claro que la afectación siendo una restricción legal que una entidad pública impone a una propiedad para propósitos de interés público, no sacan al inmueble del comercio, el propietario puede disponer del mismo cuando a bien tenga, pero sobre el bien recaen ciertas limitaciones, las cuales persisten así se cambie de propietario. A su juicio, la declaratoria del sistema de parques nacionales naturales entendida frente a la propiedad privada, como una afectación o limitación al uso que debe dársele a los inmuebles ubicados en un suelo destinado a la protección y conservación de la biodiversidad, hace parte integrante de las funciones social y ecológica de la propiedad prevista por el Constituyente de 1991, en aras de garantizar a todos los habitantes un ambiente sano, protegiendo la riqueza e integridad del ambiente. De ahí que esa limitación de carácter ambiental al dominio privado, no es excesiva y de ningún modo anula por completo el núcleo esencial del derecho de propiedad. Conforme a esta argumentación, la interviniente concluye, el uso de la propiedad privada en atención a la función social y ecológica que le fue atribuida por el Constituyente, debe estar acorde con los objetivos y fines por los cuales se crearon las áreas del sistema de parques nacionales naturales, es decir, actividades permitidas que no vayan a causar alteraciones de significación al ambiente natural que albergan estas áreas protegidas. Como el propietario y como lo ha dicho la Corte, puede enajenar ese inmueble, de manera que quien lo adquiere, compra ese inmueble afectado por el sistema de parques nacionales. Luego tampoco la limitación que impone el área protegida anula el derecho de disposición de la propiedad dentro de la órbita del comercio, porque la declaratoria de las áreas del sistema de parques nacionales no afectan la titularidad del inmueble, sino el uso de la propiedad ubicado en un suelo de protección, de conservación para garantizar la biodiversidad, como patrimonio natural de la nación, porque así lo ha decidido el legislador por mandato mismo del constituyente, cuando entró a regir la Carta Política de 1991 y en tratándose de las prerrogativas constitucionales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, atribuidas en el artículo 63 a los parques naturales. Hizo también carrera la interpretación en el sentido que los terrenos de propiedad particular ubicados en dichas áreas protegidas quedaban por fuera del comercio. Afortunadamente la Corte Constitucional zanjó este aspecto en la ya citada sentencia C-649 de 1997 que declaró la inexequibilidad de la facultad de sustraer las áreas del sistema de parques nacionales naturales, al señalar que la propiedad privada siendo compatible con estas áreas protegidas es enajenable. En conclusión, el particular con justo título, esto es, con título originario del Estado que acredite propiedad privada de un inmueble afectado con la declaratoria de las áreas del sistema, puede disponer de la propiedad privada enajenándola y en todo caso, el tercero la adquiere con la afectación del sistema de parques nacionales naturales. 5. V. Chica. Concepto del Procurador General de la Nación. En el concepto de rigor, el representante del Ministerio Público solicita a la Corte que declare exequible el artículo demandado, con fundamento en las razones que a continuación se exponen. Para el jefe del Ministerio Público, el Estado en relación con los recursos naturales renovables tiene la obligación de protegerlos, desarrollando acciones concretas tendientes a su defensa, como lo es la de reservar una parte del territorio con el fin de adelantar programas de conservación o restauración del medio ambiente, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Señala que el sistema de parques naturales está conformado por áreas que debido a sus características naturales, culturales o históricas tienen un gran valor para el patrimonio nacional, razón por la cual deben ser sometidas únicamente a actividades de conservación, investigación, recuperación y control. Ello implica que el uso de tales áreas no puede ser pleno sino limitado a aquellos actos encaminados a lograr el fin para el cual fue creada la reserva. Afirma que la prohibición de realizar determinadas actividades en las áreas integradas al sistema de parques nacionales naturales, si bien puede llegar a constituir una limitación al ejercicio de los derechos económicos del propietario del inmueble, no puede predicarse que esté vulnerando el artículo 58 superior, sino que, por el contrario, lo desarrolla, pues no debe olvidarse que el Constituyente de 1991 adicionó a la función social que debía cumplir la propiedad, una función ecológica, más aún cuando se trata de áreas con valores naturales excepcionales para el patrimonio nacional que resulta imprescindible mantener para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, tal y como lo disponen los artículos 79 y 80 superiores. Arguye que teniendo en cuenta que debido a las limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad en los terrenos particulares que se encuentran dentro de las áreas del sistema de parques nacionales naturales, puede afectarse el núcleo esencial del derecho de propiedad, la
Misma ley demandada en el artículo 14 señala que el gobierno podrá expropiar las tierras o mejoras de particulares que se encuentran en tales zonas. Con fundamento en lo anterior, la vista fiscal señala que el artículo 13 de la Ley Segunda de 1959 no vulnera el artículo 58 superior, por las siguientes razones. Dado que los recursos naturales renovables que por sus características merecen ser objeto de reserva pueden estar ubicados tanto en áreas que pertenecen al Estado como en terrenos de propiedad privada. Pues la naturaleza no conoce ese tipo de divisiones, es lógico pensar que los parques nacionales naturales pueden estar integrados por áreas de una y otra clase, lo cual en el caso que nos ocupa nos lleva a preguntarnos si, tal como lo interpreta el actor, la Ley 2 grados de 1959 le impide al particular vender las tierras de su propiedad, vulnerando así la garantía de la propiedad privada y a los derechos adquiridos consagrada en el artículo 58 superior. La respuesta es no, pues si bien el ejercicio del derecho de propiedad debe estar acorde con las finalidades propias del área reservada, la propiedad se mantiene en cabeza de su titular y éste puede disponer de ella, siempre y cuando el uso del área, que es el afectado, esté conforme con aquel que exige la protección de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Así lo determina el artículo 47 del decreto 2811 de 1997, cuando expresa que la reserva de los recursos naturales renovables se llevará a cabo sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros, lo que efectivamente no se puede enajenar, porque así lo ordena el artículo 63 de la Carta Política de 1991. Son las áreas que forman parte del sistema de parques nacionales naturales que pertenecen al Estado. Para el jefe del Ministerio Público, la disposición acusada no vulnera el artículo 13 superior, toda vez que el mismo no prohíbe las ventas de tierras particulares sino que limita su uso de manera justificada. Para concluir, la vista fiscal sostiene que el artículo parcialmente acusado tampoco vulnera el artículo 63 de la Constitución Política, pues el carácter de inalienables que le da dicha norma a los parques naturales, entre otros bienes, se refiere a aquellas zonas que están vinculadas a ellas pero que pertenecen al Estado B chica y consideraciones de la Corte 1. Conforme al artículo 241 ordinal cuarto de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del precepto normativo acusado previsto en el artículo 13 de la Ley Segunda de 1959, ya que se trata de una disposición contenida en una ley de la República. Problema jurídico 2. De acuerdo con los argumentos esgrimidos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la vista fiscal, le corresponde a esta corporación establecer si se desconoce o no el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, cuando en la norma demandada se prohíbe las ventas de tierras que integran el denominado sistema de parques nacionales naturales. Para resolver el citado interrogante, la Sala Plena y realizará unas breves consideraciones sobre el derecho a la propiedad privada y su función ecológica en el Estado social de derecho, y reiterará a continuación sus precedentes en relación con el núcleo esencial del citado derecho. 3. Y finalizará con el estudio puntual acerca de la exegibilidad o inexegibilidad del precepto legal demandado del derecho a la propiedad privada y su función ecológica en el Estado social de derecho. 3. La Constitución Política de 1991, en el artículo 58, al recoger el criterio funcionalista de la propiedad, 6. La reconoce como un derecho económico que apunta primordialmente a garantizar la participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema económico social, mediante el cual se pretende lograr el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, que se traducen en servir a la comunidad, promover la prosperidad general, estimular el desarrollo económico y lograr la defensa del medio ambiente. Código postal ARTS 2, 8, 58, 79 y 80. La propiedad privada, como fundamento de las relaciones económicas, sociales y políticas, ha sido concebida a lo largo de la historia como aquella relación existente entre el hombre y las cosas que lo rodean, que le permite a toda persona, siempre y cuando sea por medios legítimos, incorporar a su patrimonio los bienes y recursos económicos que sean necesarios para efectuar todo acto de uso, beneficio o disposición que requiera. El concepto de propiedad no ha sido una idea estática e inamovible. En un comienzo en el derecho romano fue concebido bajo una estructura sagrada, absoluta e inviolable. 7. Que a pesar de ser abandonada en la época feudal por razón de la restricción del comercio. 8. Fue retomada al amparo del triunfo de las revoluciones burguesas, configurándose en ese momento como un derecho natural de los ciudadanos contra la opresión del monarca. De esta forma, el derecho a la propiedad aseguró a cada hombre un espacio exclusivo e imperturbable en el que no existía injerencia alguna sobre sus bienes, y que garantizaba un poder irrestricto y autónomo sobre sus posesiones. Sin embargo, esa noción clásica de la propiedad, que se inscribe en una concepción individualista, progresivamente fue cediendo a las exigencias de justicia social y de desarrollo económico sostenible, que le imprimieron una importante variación en su concepción, pues pasó de ser considerada como un derecho absoluto para convertirse en un derecho relativo, susceptible de limitación o restricción, en aras de hacer efectivos los intereses públicos o sociales que priman en la sociedad. 9.4. El Constituyente de
1991 no fue ajeno a esa evolución de la doctrina. 10. Como primera medida, la actual Carta reconoce, al igual que lo hizo la Constitución de 1886, que el interés privado debe ceder ante el interés público o social cuando quiera que aquellos se encuentren en conflicto. 11. En concordancia con lo anterior, la Constitución prescribe que a la propiedad le corresponde cumplir funciones sociales y ecológicas que, además de ser inherentes al reconocimiento del citado derecho, conducen a la imposición de obligaciones que legitiman su ejercicio. En desarrollo de estas máximas, el constituyente le otorgó al Estado la posibilidad de decretar expropiaciones por motivos de utilidad pública o de interés social previamente definidos por el legislador, por vía administrativa o mediante sentencia judicial, siempre que se reconozca el pago de una indemnización a la persona privada de su derecho con arreglo a la ley. Código Postal artículo 58. Igualmente, la Carta Política reconoce que se podrá declarar extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Código Postal artículo 34. La propiedad privada cede también frente al interés público en caso de guerra y únicamente para atender los requerimientos propios del enfrentamiento armado, lo cual incluye la posibilidad de que la propiedad inmueble sea ocupada temporalmente de acuerdo con las necesidades del conflicto. Código Postal artículo 59, Ley 137 de 1994 artículo 26. Del mismo modo, en reconocimiento de la función social que le confiere la Constitución, la propiedad privada también puede ser gravada por el Estado de acuerdo con los criterios de justicia y equidad. Código Postal arts 95 a 9 y 338, tal y como ocurre con la potestad de los municipios de imponer tributos a la propiedad inmueble prevista en el artículo 317 superior. 12. En este orden de ideas, la propiedad privada ha sido reconocida por esta corporación como un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado social de derecho. Código Postal arts 1 grado y 95, NUNS 1 y 8, 13, de manera que el mismo ordenamiento jurídico, a la vez que se encuentra comprometido con el respeto a su núcleo esencial, debe adoptar medidas que permitan asegurar el logro de las citadas funciones, lo que conduce en últimas a consolidar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, debidamente fundamentadas en el texto superior. 5. Ahora bien, conforme a la normatividad civil se entiende por dominio o propiedad, el derecho real más completo que se puede tener sobre una cosa corporal o incorporal, ya que otorga a su titular las máximas facultades que se pueden predicar sobre un bien. Así se encuentra definido en los artículos 669 y 670 del Código Civil, en los siguientes términos. Artículo 669. El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente. 14. No siendo contra ley o contra derecho ajeno la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Artículo 670. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. Esta corporación, en sentencia C-595 de 1999, al pronunciarse sobre la exequibilidad del citado artículo 669 del Código Civil, declaró inexequible la expresión arbitrariamente, por entender que la misma envuelve un marcado interés individualista reconocido por el legislador en el año de 1887, que no resulta compatible al amparo de una nueva Constitución, que se cimienta sobre el principio del Estado social de derecho, y que, por lo tanto, excluye una concepción absoluta, sagrada e inviolable de la propiedad privada. Textualmente, este tribunal manifestó, la Constitución de 1991 reconstituyó a Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Como lógico corolario, la configuración del derecho de propiedad, reiterativa de la inconsistencia anotada a propósito de la reforma de 1936, c. hizo, atenuando aún más las connotaciones individualistas del derecho y acentuando su función social. Agregó además el constituyente que al derecho de propiedad le es inherente una función ecológica y creó, con el mandato de que sean protegidas y promovidas formas asociativas y solidarias de propiedad. De todo lo que anteriormente se ha expuesto se desprende con meridiana claridad que el concepto de propiedad que se consagra en la Constitución colombiana de 1991, y las consecuencias que de él hay que extraer, la doctrina de la Corte ejemplificada en las citas anteriores así lo confirma, es bien diferente del que se consignó en el Código Civil adoptado en 1887 y, por tanto, que el uso que allí se prescribe del concepto de propiedad dista mucho de coincidir con el que ha propuesto el constituyente del 91, por ende, se deduce que el contenido del artículo 669 del Código Civil, según el cual el propietario puede ejercer las potestades implícitas en su derecho arbitrariamente, no da cuenta cabal
de lo que es hoy la propiedad en Colombia. A más de lo anterior, es pertinente subrayar que ciertos conceptos jurídicos definidos por el legislador cumplen una importante función simbólica: ver gratia, libertad, responsabilidad, obligación, facultad, culpa, y, por tanto, suministran la clave de lo que el ordenamiento es, de la filosofía que lo informa. En este caso, queda claro que el artículo 669 no puede simbolizar de modo veraz lo que es hoy el dominio en Colombia. Por mandato del Estatuto Soberano, la Corte ha afirmado, en múltiples ocasiones, que la propiedad, en tanto que derecho individual, tiene el carácter de fundamental, bajo las particulares condiciones que ella misma ha señalado. Justamente los atributos de goce y disposición constituyen el núcleo esencial de ese derecho, que en modo alguno se afecta por las limitaciones originadas en la ley y el derecho ajeno, pues, contrarios en su, ellas corroboran las posibilidades de restringirlo, derivadas de su misma naturaleza, pues todo derecho tiene que armonizarse con las demás que con él coexisten, o del derecho objetivo que tiene en la Constitución su instancia suprema. Por esas consideraciones, la Corte procederá a retirar el término arbitrariamente referido a los atributos del derecho real de propiedad en Colombia, del artículo 669 del Código Civil. Demandado punto al derecho de propiedad se le atribuyen varias características, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: y es un derecho pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos, y es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio. 3. Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue en principio por su falta de uso. Y es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal. Fe chica, es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero. Y finalmente, vi, es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas en cuanto a sus atribuciones. Las mismas persisten desde el derecho romano, 15, y se resumen en los actos materiales y jurídicos que permiten a su titular el aprovechamiento de su derecho, en concreto, a través de los beneficios del uso, el fruto y la disposición. En cuanto al primero, reconocido como el ius utendi, se limita a consagrar la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir. Por su parte, el segundo, que recibe el nombre de ius fruendi o fructus, se manifiesta en la posibilidad del dueño de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación. Finalmente, el tercero, que se denomina ius autendi, consiste en el reconocimiento de todas aquellas facultades jurídicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposición o enajenación sobre la titularidad del bien. 6. De acuerdo con lo expuesto y teniendo como fundamento la Constitución Política de 1991, es claro que puede definirse a la propiedad privada como el derecho real que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias. Por lo que respecta a la función ecológica de la propiedad, puede afirmarse que su consagración constitucional constituye una novedosa respuesta del constituyente a la problemática planteada por la explotación y uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares en contra de la preservación del medio ambiente sano, considerado como un derecho y bien colectivo en cuya protección debe estar comprometida la sociedad entera. Código postal ART 79 y 80. En este contexto, como lo ha reconocido esta corporación, con la introducción de la citada función ecológica se ha incorporado una concepción del ambiente como límite para el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, propiciando lo que este tribunal ha denominado como ecologización de la propiedad. Al respecto, en sentencia C-126 de 1998, 16, la Corte señaló, el cambio de paradigma que subyace a la visión ecológica sostenida por la Carta implica que la propiedad privada no puede ser comprendida como antaño. En efecto, en el Estado liberal clásico, el derecho de propiedad es pensado como una relación individual por medio de la cual una persona se apropia, por medio de su trabajo, de los objetos naturales. Esta concepción fue legitimada, desde el punto filosófico, por autores como Locke, para quien el trabajo es necesario para que el ser humano subsista, pues solo de esa manera puede satisfacer sus necesidades materiales, por lo cual se entiende que, por medio del trabajo productivo, la persona se apropia del bien sobre el cual ha recaído su labor, con lo cual saca ese objeto del estado originario en que todos los recursos naturales pertenecían a todos. A su vez, la economía política clásica, de autores como Adam Smith, defendió la idea de que esa apropiación individualista era socialmente benéfica ya que permitía una armonía social, gracias a los mecanismos de mercado. Sin embargo,
Con la instauración del Estado interventor, esa perspectiva puramente liberal e individualista de la propiedad entra en crisis, con lo cual el dominio deja de ser una relación estricta entre el propietario y el bien, ya que se reconocen derechos a todos los demás miembros de la sociedad. Es la idea de la función social de la propiedad, que implica una importante reconceptualización de esta categoría del derecho privado, ya que posibilita que el ordenamiento jurídico imponga mayores restricciones y cargas a la propiedad. Al decir de Duguit, como la propiedad reposa en la utilidad social, entonces no puede existir sino en la medida de esa utilidad social. Ahora bien, en la época actual, se ha producido una ecologización de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no solo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte, función social de la propiedad, sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios. Subrayado por fuera del texto original en cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras. El medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha distinguido con el nombre de Constitución Ecológica, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección. 17. En efecto, a partir de una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución política, particularmente de los artículos 2 grados, 8 grados, 49, 58, 63, 67, 79, 80, 95 a 8, 277 a 4, 289, 300 a 2, 313 a 9, 317, 331, 333, 334 y 366. Es posible sostener que el constituyente de 1991 tuvo una especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicas y naturales necesarios para un desarrollo sostenible, por lo que, hoy en día, el ambiente sano no solo es considerado como un asunto de interés general, sino primordialmente como un derecho de rango constitucional del que son titulares todas las personas en cuanto representan una colectividad. 18. En esta medida, la Constitución política dispone que la protección del ambiente y de los recursos naturales es un asunto que corresponde en primer lugar al Estado, señalando además que los particulares son responsables del cumplimiento de los deberes relacionados con la conservación del mismo. Código Postal artículo 95 a 8. Así, por ejemplo, en sentencia C-430 de 2019, la Corte reconoció el conjunto de atribuciones y deberes concurrentes que en materia de protección al ambiente le asisten al Estado y a los particulares, en los términos que a continuación se exponen. Por una parte, se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación. Por la otra, se impone al Estado los deberes correlativos de 1. Proteger su diversidad e integridad. 2. Salvaguardar las riquezas naturales de la nación. 3. Conservar las áreas de especial importancia ecológica. 4. Fomentar la educación ambiental. 5. Planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 6. Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 7. Imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente. Y 8. Cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera. Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la Constitución política giran, como lo reconoce el artículo 80 superior, 20, en torno al concepto de desarrollo sostenible, el cual, en palabras de esta corporación, pretende superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente. 21. Así las cosas, es evidente que el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que permita progresivamente mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin afectar ni disminuir irracional o desproporcionadamente la diversidad natural y biológica de nuestro ecosistema. Sobre esta particular, la Corte ha señalado que el crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica y la propiedad privada, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social. La tensión desarrollo económico, conservación y preservación del medio ambiente, que en otro sentido corresponde a
La tensión bienestar económico, calidad de vida, ha sido decidida por el constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la idea de desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en el texto constitucional, Código Postal Arts 80, 268 a 7, 334, 339 y 340, 22. En otro pronunciamiento este tribunal dispuso, las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. La autoridad ambiental debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues si los excede, el bien común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad. 23.7. Para lograr precisamente el desarrollo sostenible se ha admitido por la jurisprudencia de esta corporación, 24, que a partir de la función ecológica que establece la Constitución Política en el artículo 58, se puedan imponer por el legislador límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y proporcionadas de modo que no afecten el núcleo esencial del citado derecho. Uno de los límites que se han reconocido en el ordenamiento jurídico a través de los cuales el legislador restringe las libertades individuales de las personas, entre ellas, el derecho a la propiedad privada, en aras de lograr la conservación o preservación del medio ambiente, lo constituyen las reservas de recursos naturales renovables, previstas en el artículo 47 del Código Nacional de Recursos Naturales. Al respecto, dispone la citada norma, sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales de este código, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. Dentro del concepto general del régimen de reservas, una de sus principales manifestaciones es el sistema de parques nacionales naturales, que debido a su importancia ecológica, es considerado por el constituyente de 1991 en el artículo 63 como un bien del Estado, frente al cual se predican los atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad propios de los bienes de uso público. 25. Mediante el sistema de parques nacionales naturales, tal y como lo reconoce la doctrina. 26. Se delimitan áreas que por los valores de conservación de sus ecosistemas, o por sus condiciones especiales de flora y fauna, representan un aporte significativo para la investigación, educación, recreación, cultura, recuperación o control, no solo de nuestro país sino en general del patrimonio común de la humanidad. En estos términos, se define el mencionado sistema en el artículo 327 del Código Nacional de Recursos Naturales, como el conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional, que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se enumeran. Como lo ha reconocido esta corporación, el sistema de parques nacionales naturales se convierte en un límite al ejercicio del derecho a la propiedad privada, en cuanto a que las áreas que se reservan y declaran para tal fin, no solo comprenden terrenos de propiedad estatal, sino de propiedad particular. 27. En estos casos, los propietarios de los inmuebles afectados por dicho gravamen, deben allanarse por completo al cumplimiento de las finalidades del sistema de parques. 28. Y a las actividades permitidas en dichas áreas de acuerdo al tipo de protección ecológica que se pretenda realizar. Así, por ejemplo, al declararse un parque como santuario de flora solamente se pueden llevar a cabo actividades de conservación, recuperación, control, investigación y educación. 29. Lo anterior no implica que los bienes de carácter privado cambien o muten de naturaleza jurídica, por ejemplo, en cuanto a los legítimos dueños de los terrenos sometidos a reserva ambiental, sino que, por el contrario, al formar parte de un área de mayor extensión que se reconoce como bien del Estado, se someten a las limitaciones, cargas y gravámenes que se derivan de dicho reconocimiento, lo que se traduce, en tratándose de los parques naturales, en la imposibilidad de disponer dichos inmuebles por fuera de las restricciones que surgen de su incorporación al citado sistema. Precisamente, en la mencionada sentencia C600
749 de 1997, 30, esta corporación manifestó, lo anterior conduce a considerar que, con fundamento en la Constitución, le corresponde al legislador establecer el marco normativo general relativo al ambiente, dentro del cual necesariamente se comprenden las regulaciones concernientes a los recursos naturales renovables. Por lo tanto, corresponde al legislador determinar las condiciones bajo las cuales se pueden constituir dichas reservas o sustraer las áreas de tales reservas, con la salvedad que más adelante se hará el derecho constitucional que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano, configura indudablemente un cometido estatal, que se cumple no solamente a través de la acción legislativa, sino de la actividad administrativa, es decir, que cuando la Constitución impone al Estado el deber de asegurar el goce del referido derecho a las personas, indudablemente hay que entender que tal deber pesa sobre todas las ramas del poder público. De este modo se explica que dentro de los cometidos de la administración relativos al manejo, preservación, conservación, restauración y sustitución del ambiente, se encuentra indudablemente la potestad, originada en la habilitación del legislador aquella, para constituir reservas, modificarlas o sustraer de ellas las áreas o zonas correspondientes, la protección que el artículo 63 de la Constitución establece al determinar que los bienes allí mencionados son inalienables, inembargables e imprescriptibles, debe interpretarse, con respecto a los parques naturales, en el sentido de que dichas limitaciones las estableció el constituyente con el propósito de que las áreas alindadas o delimitadas como parques, dada su especial importancia ecológica, artículo 79, se mantengan incólumes e intangibles, y por lo tanto, no puedan ser alteradas por el legislador, y menos aún por la administración, habilitada por este punto en este orden de ideas. Es claro que mediante la incorporación de terrenos de propiedad privada al sistema de parques nacionales naturales se puede limitar el ejercicio de las atribuciones que surgen del derecho a la propiedad privada, estableciendo restricciones o gravámenes que condicionan el uso, la explotación y disponibilidad de los inmuebles que lo integran. En todo caso, si bien dichas restricciones se ajustan a los pilares de la Constitución ecológica, y por lo mismo, a la función que en materia de protección al medio ambiente establece la Carta Fundamental frente al desarrollo del mencionado derecho a la propiedad privada, Código Postal artículo 58, las mismas deben ser razonadas y proporcionales de modo que no afecten el núcleo esencial del citado derecho con fundamento en lo anterior. Esta corporación procederá a reiterar la jurisprudencia acerca del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, para con posterioridad proceder al análisis de constitucionalidad de la disposición acusada del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada 8. Este tribunal, entre otras, en las sentencias de 427 de 1998, 31, de 554 de 1998, 32, C 204 de 2001, 33, T 746 de 2001, 34, C 491 de 2002, 35 y C 1172 de 2004, 36, ha reconocido que el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada lo constituye el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad económica en su titular. Así lo sostuvo inicialmente en la citada sentencia T 427 de 1998, 37, al manifestar que, en ese orden de ideas y reivindicando el concepto de la función social, el legislador le puede imponer al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses sociales, respetando sin embargo, el núcleo del derecho en sí mismo, relativo al nivel mínimo de goce y disposición de un bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado en la propiedad. La misma posición jurisprudencial fue reiterada en las sentencias T 554 de 1998, 38 y C 204 de 2001, 39. En este último caso, al declarar exequible el artículo 2529 del Código Civil que exige al poseedor de un bien cuyo propietario resida en el extranjero, el doble del tiempo que se impone al poseedor cuyo dueño habita en el territorio colombiano, para adquirir por prescripción. En relación con el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, la Corte señaló, de otro lado, si el legislador puede imponer restricciones al derecho de dominio, también puede condicionar el acceso a él por prescripción señalando distintos periodos de tiempo para ello, sin que de ninguna manera desconozca el núcleo esencial del derecho a la propiedad, porque el mínimo de goce y disposición de un bien se mantiene, aun cuando el titular no los ejerza. Tampoco resultan afectados los derechos del poseedor, ya que las facultades de uso y goce con ánimo de señor y dueño se mantienen, pero nunca la de disposición, de la cual tan solo existe una mera expectativa. En estos términos, la Corte considera
que la norma acusada no resulta desproporcionada en detrimento del poseedor, porque sus derechos quedan siempre a salvo, y que en cambio sí permite compensar la situación del propietario ausente. 40 en idéntico sentido. Este tribunal se pronunció en las sentencias T-746 de 2001, 41, y C-491 de 2002, 42. En esta última oportunidad, el fallo de esta corporación se originó en una demanda ciudadana impetrada contra el artículo 217 del decreto 1355 de 1970, que establece que los alcaldes pueden imponer una construcción de obra, cuando los muros de un antejardín o los frentes de una casa se encuentran en mal estado de conservación o de presentación. En criterio de la Corte, dichas atribuciones no vulneran el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, salvo la correspondiente al mal estado de presentación, la cual tan solo se ajusta al texto constitucional, en el entendido que para su ejercicio el alcalde debe ceñirse exclusivamente a las normas que, en materia urbanística, o de conservación del patrimonio cultural o histórico, establezcan los parámetros estéticos o de presentación que deben cumplir dichas edificaciones. 43 finalmente, en sentencia C-1172 de 2004, 44, al declarar exequible el artículo 723 del Código Civil, que reconoce la extinción del derecho a la propiedad privada por la inundación de una heredad por un término superior a 10 años, esta corporación manifestó en relación con el núcleo esencial del citado derecho, que el mismo se constituye por el mínimo espacio de libertad para que las personas puedan usar y disponer libremente de sus bienes dentro del marco jurídico. 45.9. En virtud de lo anterior, es claro que si bien los atributos del derecho a la propiedad privada pueden ser objeto de limitación o restricción, en aras de cumplir con las funciones sociales y ecológicas que reconoce la Constitución política, no por ello puede llegarse al extremo de lesionar su núcleo esencial que se manifiesta en el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad económica en su titular en cuanto se refiere al atributo de la libre disposición o enajenación de los bienes, ius abutendi, independientemente de que ya no exista en la actual Carta Política una cláusula como la prevista en el artículo 37 de la Constitución de 1886 que establecía, no habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación ni obligaciones irredimibles. 46. Lo cierto es que como lo ha reconocido esta corporación, la regla general es que dicha atribución al constituir una de las expresiones inherentes al ejercicio del derecho a la propiedad privada, no puede ser objeto de restricciones irrazonables o desproporcionadas, que se traduzcan en el desconocimiento del interés legítimo que le asiste al propietario de obtener una utilidad económica sobre los mismos, tal y como se deduce de la protección de su núcleo esencial. En los términos jurisprudenciales previamente expuestos por ello, esta corporación ha admitido que no se desconoce el citado núcleo esencial cuando se imponen por el legislador prohibiciones temporales de enajenación sobre algunos bienes, o en ciertos casos, limitaciones intemporales o por extensos periodos de tiempo, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior orientado a realizar los fines del Estado social de derecho, mantienen incólume los atributos de goce, uso y explotación que le permitan a su titular, de acuerdo con las limitaciones previstas en el ordenamiento jurídico, obtener algún tipo de utilidad económica que justifique la presencia de un interés privado en la propiedad. Veamos a continuación algunos ejemplos que ilustran la anterior conclusión. En primer lugar, el artículo 1866 del Código Civil establece el principio general en materia de enajenabilidad de bienes. De acuerdo con esta disposición, pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley, so pena de considerar que dicho acto está en curso en nulidad absoluta por la existencia de un objeto ilícito. 47. Dichas prohibiciones en el citado estatuto normativo se encuentran previstas, entre otras, y, en el artículo 424 al proscribir la cesión a cualquier título del derecho a pedir alimentos. 48. Y, en el artículo 1520 al excluir del comercio la venta de los derechos herenciales de persona no fallecida. 49. 3. En el artículo 1942 al impedir la cesión del derecho que nace del pacto de retroventa, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte. 50. Y, en el artículo 878 al prohibir de manera absoluta la transmisión de los derechos de uso y habitación. 51. Y finalmente, v chica, en el artículo 1521 al considerar que existe objeto ilícito en la enajenación, a, de las cosas que están fuera del comercio, b grande, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona, c, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Obsérvese como respecto de algunas de las mencionadas prohibiciones de enajenación su alcance
alcance es intemporal, como ocurre con la prohibición de cesión del derecho a pedir alimentos, la venta de los derechos herenciales de persona no fallecida, la transmisión de los derechos que surgen del pacto de retroventa y la cesión de los derechos de uso y habitación, mientras que otras se encuentran sujetas a término cierto pero indefinido, como sucede con las cosas embargadas por decreto judicial, pues es claro que la misma perdurará hasta tanto subsista la cautela judicial o se obtenga, en su lugar, el consentimiento del acreedor o la autorización judicial para proceder a su levantamiento. Estas limitaciones, a pesar de prohibir la enajenación de derechos que se incorporan al patrimonio de una persona a manera de derechos personales sobre los cuales se ejerce propiedad privada, 52, no implican el desconocimiento del núcleo esencial del citado derecho, porque además de preservar sobre ellos los atributos de goce, uso y explotación, responden a la necesidad de asegurar un interés superior que goza de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado social de derecho. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del derecho a pedir alimentos, en la medida en que se garantiza a través de su prohibición que efectivamente el titular de los mismos satisfaga su derecho al mínimo vital. 53. En tratándose de la limitación de venta de derechos herenciales de persona no fallecida, al mantener con carácter de orden público la intangibilidad del patrimonio de quien se espera suceder, como uno de los atributos que integran el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, Código Postal artículo 14, 54, en cuanto a los derechos de uso y habitación, al velar en su condición de derechos personalísimos porque se satisfagan integralmente las necesidades esenciales del usuario del habitador, incluyendo en algunos casos a su familia, 55, y frente a las cosas embargadas, con miras a afianzar la prenda general de los acreedores, como medio para lograr el cumplimiento del fin del Estado consistente en alcanzar la convivencia pacífica, Código Postal artículo 2. En segundo lugar, una de las manifestaciones del derecho a la propiedad intelectual previsto en el artículo 61 del texto superior, son los denominados derechos de autor. Estos comprenden tanto derechos patrimoniales como derechos morales a favor del creador de una producción del intelecto. Mediante los derechos patrimoniales se conceden al inventor o a sus causahabientes los beneficios económicos derivados del aprovechamiento o explotación de la obra, los cuales se extienden durante el periodo de tiempo establecido en la ley. A través de los derechos morales se reconoce, entre otras prerrogativas, la facultad del autor de decidir sobre la divulgación de su creación, la posibilidad de reclamar en todo tiempo su paternidad y el derecho a oponerse a cualquier alteración que modifique sustancialmente su naturaleza de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, 56, la normatividad comunitaria andina, 57, y los convenios internacionales sobre derechos de autor. 58. Los derechos morales del creador de una producción del intelecto se consideran derechos perpetuos, inalienables e irrenunciables, que por encontrarse fuera del comercio, no son susceptibles de negociación a juicio de esta corporación. La razón que fundamenta la existencia de la citada prohibición de enajenación, es el hecho de considerar que los derechos morales constituyen una manifestación de la personalidad de su titular, los cuales, como expresión de su ser racional, son susceptibles de protección como derechos inalienables de rango fundamental. Código Postal artículo 5, 59. En este orden de ideas, es innegable que el reconocimiento de los derechos morales de autor implica la existencia de una prohibición absoluta de enajenación que no resulta contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues además de velar por la defensa de un derecho fundamental que goza de primacía en nuestro ordenamiento constitucional, Código Postal artículo 5, mantiene incólume a través de su carácter netamente patrimonial el ejercicio de los atributos de uso, goce y explotación sobre dichos derechos. En tercer lugar, la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo número 023 de 1995 establecen que los predios rurales adjudicados por el INCORA con anterioridad a la vigencia de dicha ley, no pueden ser objeto de transferencia de dominio hasta tanto se cumpla un plazo de 15 años contados a partir de la primera adjudicación en propiedad que se haga sobre la respectiva parcela o cuota del predio, a menos que dicha transferencia se realice a favor de campesinos de escasos de recursos, siempre y cuando se acompañe de la autorización previa y expresa de la Junta Directiva del citado instituto. 60. Pasado el mencionado término, el propietario deberá informar a la entidad su intención de enajenar el inmueble, la cual tendrá la primera opción de readquirirla dentro de los 3 meses siguientes a la recepción del aviso. 61. Punto en criterio de esta corporación, aun cuando las normas en cuestión establecen una prohibición temporal de enajenación, es claro que las mismas no resultan contrarias al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues no solo mantienen intacto el ejercicio de los atributos de goce y explotación sobre los predios rurales debidamente adjudicados, sino que también propenden por la realización del principio de democratización de la propiedad a favor de trabajadores agrarios y campesinos, previsto entre otros en los artículos 58, 60 y
Enajenación en materia de bienes baldíos. Este tribunal señaló, como es sabido, atendiendo al sentido y alcance del artículo 58 de la Constitución, la adquisición y ejercicio de la propiedad privada puede ser susceptible de una serie de condicionamientos y cargas impuestos por el Estado, en razón de que la propiedad no se concibe como un derecho absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio constitucional solidarista de que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Ahora, bien, si la relativización de la propiedad se predica del dominio privado, con mayor razón debe predicarse del que se genera cuando la nación adjudica los bienes baldíos, si se repara que estos indefectiblemente están destinados a contribuir al logro de fines esenciales del Estado, Código Postal artículo 2, en lo económico y social, particularmente en lo que concierne con la creación de las condiciones materiales que contribuyan a la dignificación de la vida de los trabajadores del campo, mediante su acceso a la propiedad y a los bienes y servicios complementarios requeridos para la explotación de esta y para su mejoramiento social y cultural. La limitación introducida por la norma acusada sobre el tamaño transferible de la propiedad originada en una adjudicación de baldíos, no atenta contra el derecho de propiedad ni su libre enajenación. En efecto, ha sido la voluntad del legislador, amparada como se dijo en la previsión del artículo 150-18 y en la persecución de los fines constitucionales de lograr el acceso de los campesinos a la propiedad rural, el de limitar la adjudicación de baldíos, salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva del INCORA, a una unidad de explotación económica denominada UAF, Ley 160-94 artículo 66. Por lo tanto, este límite a la adjudicación guarda congruencia con el precepto acusado, que prohíbe a toda persona adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF, precepto que consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de esta conforme al interés público social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. Artículo 64 CP. Es evidente que si se limita la posibilidad de adquirir la propiedad de los baldíos, o la que se deriva de un título de adjudicación de baldíos a una UAF, como lo prevé el acápite normativo acusado, más posibilidades tendrá el Estado de beneficiar con dicha propiedad a un mayor número de campesinos, aparte de que se logrará el efecto benéfico de impedir la concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico. En cuarto lugar, el decreto 2007 de 2001, 63, en los artículos 1 y 4, establecen que una vez el Comité Municipal, Distrital o Departamental de Atención Integral a la Población desplazada por la violencia, declara la inminencia de riesgo de desplazamiento o de su ocurrencia por causa de la violencia en una zona determinada del territorio sometido al ámbito de su competencia, los predios rurales afectados no podrán ser objeto de enajenación o transferencia a ningún título mientras permanezca dicha declaratoria, a menos que se obtenga la autorización correspondiente por parte del citado comité y siempre que la enajenación no se haga a favor del INCORA. 64. A juicio de la Corte, la citada limitación de enajenación no resulta contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues su objetivo es precisamente preservar la plena disponibilidad de los bienes patrimoniales de la población sometida a actos arbitrarios de desplazamiento contrarios a su derecho fundamental de locomoción. 65. En quinto lugar, el patrimonio cultural de la nación, aunque pertenece al Estado, admite algunas excepciones en cuanto a su apropiación por parte de los particulares. Una de ellas es la prevista en el artículo 8 de la Ley 397 de 1997, conforme a la cual se reconoce el derecho de las iglesias y confesiones religiosas de ser propietarios del patrimonio cultural que hayan creado, adquirido con sus propios recursos o que esté bajo su legítima posesión. En estos casos, la posibilidad de enajenación de dicho patrimonio se somete al convenio que se celebre entre las iglesias y el Estado, a fin de preservar el derecho de este último de readquirirlo en los términos establecidos en el artículo 72 superior. 66. Obsérvese cómo, en la citada disposición, el legislador consagra una limitación al derecho a la libre disponibilidad que no resulta contrario al núcleo esencial de la propiedad privada, pues mediante su establecimiento se pretende garantizar el acceso a la cultura como uno de los valores que orientan al Estado social de derecho, dejando a salvo los atributos de uso y goce propios del interés particular en la propiedad. En sexto lugar, en el derecho administrativo se reconoce la figura de la congelación como un instrumento jurídico mediante el cual se puede restringir la facultad de disposición de un bien de propiedad privada. En estos casos, el vendedor únicamente puede enajenar el bien a la entidad de derecho público que esté encargada de la ejecución y desarrollo de una obra de beneficio común. Así, por ejemplo, en materia de obras públicas para la generación de electricidad, acueductos y demás sistemas de regadío, la Ley 56 de 1981 establece que una vez declarada la utilidad pública de la zona, la entidad encargada del proyecto tiene la primera opción.
de compra de todos los bienes inmuebles en ella comprendidos durante el término de 2 años, 67. En idéntico sentido, la Ley 9 de 1989, aplicable a zonas urbanas y suburbanas, estableció que la congelación de propiedades para la realización de una obra de beneficio común o utilidad pública tendrá una duración de 3 años prorrogables hasta por otros 3, luego de lo cual el inmueble puede ser enajenado a cualquier persona. 68. Finalmente, el artículo 14 de la Ley 226 de 1995 le otorga al Gobierno Nacional la atribución de disponer en el programa de enajenación de participaciones en entidades estatales distintas medidas dirigidas a garantizar la realización del principio de democratización de la propiedad accionaria. Entre estas alternativas se consagra la posibilidad de incluir la limitación de la negociabilidad de las acciones a los destinatarios de condiciones especiales, hasta por 2 años a partir de la fecha de la enajenación. En criterio de este tribunal, la citada cláusula limitativa de la disponibilidad de las acciones se enmarca dentro del principio de democratización de la propiedad y, por lo mismo, no resulta lesiva del citado derecho, en cuanto pretende hacer efectivo los mandatos de la democracia participativa en el campo económico. 69.10. En conclusión, es compatible con el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada que el legislador establezca prohibiciones temporales o absolutas de enajenación sobre algunos bienes, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado social de derecho, mantienen a salvo el ejercicio de los atributos de goce, uso y explotación, los cuales no solo le confieren a su titular la posibilidad de obtener utilidad económica, sino también le permiten legitimar la existencia de un interés privado en la propiedad. 11. Conforme a los argumentos anteriormente expuestos, esta corporación procederá al análisis de constitucionalidad de la disposición acusada, a fin de determinar su exigibilidad o no. Análisis de la disposición acusada. 12. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Segunda de 1959, con el objeto de conservar la flora y la fauna nacionales, en el sistema de parques nacionales naturales, quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca, y toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la del turismo o aquellas que el gobierno nacional considera convenientes para la conservación o embellecimiento de la zona. 70. Para el accionante, la disposición acusada es contraria al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, pues en la medida en que se establece una prohibición general de ventas de tierras, se está incluyendo dentro de la misma a los inmuebles privados que integran el sistema de parques nacionales naturales, lo que conduce al desconocimiento de la regla establecida por esta corporación en la citada sentencia C-649 de 1997. 71. Conforme a la cual la declaratoria de áreas sometidas a reserva ecológica no puede afectar la titularidad del derecho de dominio, sino tan solo el uso de los bienes ubicados en la correspondiente zona de conservación para los intervinientes y la vista fiscal. El precepto legal demandado no alude a una prohibición de enajenación de inmuebles privados, sino tan solo a una restricción para la venta de bienes baldíos, ya que para el caso de la propiedad privada se previó el mecanismo indemnizatorio derivado de la expropiación, señalado en el artículo 14 de la Ley Segunda de 1959, 72.13. Si bien por regla general la jurisprudencia de esta corporación ha reconocido que no le corresponde a la Corte determinar cuál es la interpretación vinculante de una norma legal, 73, excepcionalmente se ha permitido el ejercicio de dicha atribución, para poder realizar adecuadamente el juicio de constitucionalidad, cuando una o varias de las interpretaciones de la norma demandada tengan la virtualidad de desconocer el ordenamiento superior. Precisamente, en sentencia C-1071 de 2003, 74, este tribunal señaló: recuérdese que, en principio, como lo ha sostenido en múltiples oportunidades la jurisprudencia de esta corporación, no le corresponde a la Corte Constitucional fijar el sentido normativo de las disposiciones acusadas. A pesar de ello, la interpretación de un texto legal adquiere relevancia constitucional cuando éste es susceptible de más de una interpretación, y al menos uno de sus sentidos normativos aparece como contrario a la Carta. En tales casos, la Corte debe determinar el sentido del texto legal demandado, para poder realizar el examen de constitucionalidad. Sin embargo, si del análisis hecho por la Corte resulta que la interpretación presuntamente inconstitucional no es razonable, la Corte debe descartarla, sin que ello afecte la constitucionalidad de la disposición demandada. En los otros casos, cuando una interpretación razonable de la disposición resulte contraria a la Constitución, y otras se ajusten a ella, la Corte debe declarar su constitucionalidad, siempre y cuando se interprete de conformidad con la Carta. En el presente caso, observa la Corte que frente a la disposición acusada existen acercamientos hermenéuticos disímiles. Por una parte, el accionante considera que la prohibición de ventas de tierras se refiere tanto a los inmuebles de propiedad pública como de propiedad privada que se incorporan al sistema de parques nacionales naturales, desconociendo con ello el núcleo esencial del derecho a
la propiedad privada, mientras que, por la otra, para los intervinientes y la vista fiscal, dicha prohibición resulta exclusivamente aplicable para los bienes baldíos, pues frente a los inmuebles de naturaleza privada se prevé el mecanismo de la expropiación en el artículo 14 de la misma Ley Segunda de 1959. En virtud de lo anterior, en primer lugar, debe esta corporación establecer cuál de los sentidos normativos que se dan del texto demandado resulta predicable del mismo, para con posterioridad, determinar si se aviene o no a la Constitución Política. 14. Acudiendo inicialmente a una interpretación exclusivamente gramatical o literal sobre el aparte normativo acusado, la Corte encuentra que el artículo 13 de la Ley Segunda de 1959 establece claramente dos tipos distintos de actos jurídicos objeto de prohibición. Por una parte, se refiere a la adjudicación de baldíos, y por la otra, a las ventas de tierras. Como puede advertirse, se trata de conceptos jurídicos disímiles, pues mientras que la adjudicación de baldíos, como lo ha reconocido esta corporación, 75, supone la existencia de un bien fiscal adjudicable por la nación a través del INCORA, una vez se cumplan las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico. 76. Las ventas de tierras corresponden a un típico acto traslaticio de dominio sobre todo tipo de bienes, siempre que su enajenación no se encuentre prohibida por la ley. 77. Así no queda duda que las ventas de tierras se refieren a un concepto genérico en el que tan solo se excluyen las enajenaciones prohibidas por la ley, a diferencia de lo que sucede con la adjudicación de baldíos, que supone la existencia de un tipo especial de propiedad inmueble cuya titularidad le corresponde a la nación, y cuyos bienes son objeto de adquisición por parte de los beneficiarios previstos en el ordenamiento jurídico a través de un modo complejo de transmisión del derecho de dominio, propio del derecho administrativo, que precisamente se denomina adjudicación. 78. Los bienes que son objeto de esta figura se conocen con el nombre de bienes baldíos, y se definen en el Código Civil, en el artículo 675, como las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la Unión, carecen de otro dueño. Por consiguiente, un criterio de interpretación gramatical demuestra que en la disposición acusada existen dos actos jurídicos distintos objeto de prohibición. En primer lugar, la adjudicación de tierras baldías que se encuentran incorporadas en las áreas reconocidas como Sistema de Parques Nacionales Naturales. Y en segundo término, las ventas de tierras que se sometan a la misma reserva ecológica, sin importar su carácter público o privado, en la medida en que la ley no realiza ningún tipo de distinción. 79.15. De acuerdo con una interpretación lógica de la parte normativo acusado, encuentra esta corporación que los bienes baldíos, conforme se señaló anteriormente, no son susceptibles de venta, como título traslaticio de dominio que permita su adquisición, sino exclusivamente de adjudicación. Por ello, cuando la norma demandada señala que quedan prohibidas las ventas de tierras, bajo ninguna hipótesis puede estar haciendo referencia a las tierras baldías, pues estas en razón a su naturaleza especial de derecho público, no pueden adquirirse mediante el título de la compra-venta. Al respecto, dispone el encabezado del artículo 65 de la Ley 160 de 1994, la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, o por las entidades en las que delegue esta facultad. 80.16. Teniendo como fundamento una interpretación armónica y sistemática del precepto legal demandado, para la Corte es claro que la Ley Segunda de 1959 no se limita a incorporar limitaciones o restricciones exclusivamente a cargo de los bienes baldíos que hacen parte de las zonas de reserva ambiental, sino que, por el contrario, introduce todo tipo de condicionamientos para las distintas clases de bienes que delimitan dichas áreas ecológicas, incluyendo los inmuebles de propiedad privada. Así, a manera de ejemplo, el artículo 9 grados de la citada ley, le confiere al Gobierno Nacional la posibilidad de regular la utilización de los terrenos de propiedad privada que se encuentran localizados en las zonas de reserva forestal. 81. El artículo 14, por su parte, admite que al declararse una zona como Parque Nacional Natural, el mismo gobierno podrá expropiar las tierras o mejoras de particulares que en ellas existan. 82. Finalmente, el parágrafo del artículo 17 reconoce que los títulos de dominio expedidos conforme a la ley no serán objeto de desconocimiento por el simple hecho de declararse determinadas áreas geográficas como objeto de especial protección ambiental y ecológica. 83. De donde resulta que, en sentido contrario de lo expuesto por los intervinientes y la vista fiscal, la disposición acusada al incluir dentro del catálogo de prohibiciones las ventas de tierras se orientó a impedir cualquier acto de enajenación de toda clase de bienes que formen parte del sistema de parques nacionales naturales, comprendiendo entre ellos a los inmuebles de propiedad privada, sin limitarse exclusivamente a restringir la adjudicación de baldíos, frente a los cuales existe, como ya se vio, una disposición expresa en el mismo precepto legal demandado. 17. Por último, una interpretación teleológica o finalista de la disposición acusada revela que a través de la misma se pretenden preservar las reservas ambientales frente a
Los distintos actos materiales o jurídicos del hombre que tengan la virtualidad de generar una amenaza a las riquezas que en materia de flora y fauna habitan en dichos espacios ecológicos. Por eso, se prohíben comportamientos como la caza, la pesca y la actividad ganadera, agrícola o industrial, al tiempo que se impide la adjudicación de baldíos y las ventas de tierras. Fue precisamente en la colonización desmedida y ausente de vigilancia y control, en donde el legislador de 1959 encontró el fundamento para impedir la realización de los citados actos, incluyendo las ventas de tierras entre particulares, pues aún las mismas podían generar graves problemas para la preservación, conservación y perpetuación de los recursos ambientales, derivados, entre otros, de la explotación económica y del parcelamiento o desglose indiscriminado de dichos inmuebles. Textualmente, en los antecedentes legislativos que sirvieron de origen a la Ley Segunda de 1959, se afirmó: la colonización agrícola sin reglamento o sin vigilancia amenaza destruir gran parte de la flora y de la fauna colombiana si no se toman medidas adecuadas de protección, persuadidos de que el país no cuenta con recursos suficientes para vigilar debidamente la caza, la pesca y la explotación de bosques. Nos ha parecido que remedio inmediato consiste en escoger zonas en los distintos climas de Colombia, cerrándolas totalmente para la colonización, la explotación, la caza y la pesca. Esas zonas servirán primero como refugios intocables y se convertirán más tarde, a medida que las posibilidades del fisco lo permitan, en parques nacionales del pueblo colombiano. Más adelante, se señaló, el ministro Espinosa Valderrama informa que este proyecto fue elaborado por los técnicos del ministerio en colaboración con los expertos extranjeros y presentado al Congreso por su antecesor en esta cartera. Sin embargo, dice que luego tuvo la oportunidad de estudiarlo, una vez hecha la fusión de los 4 proyectos que se habían redactado y se le introdujeron excelentes modificaciones. Declara que lo fundamental de esta iniciativa consiste en reservar buena parte de las tierras que tiene capas forestales, sustrayéndolas del comercio o de la adquisición por particulares, a fin de que esas reservas sean administradas por el gobierno con un nuevo sentido de la propiedad y de la mayor convivencia pública. 84. Por consiguiente, concluye esta corporación a la luz de los distintos métodos de interpretación, que al disponer la norma acusada la prohibición de ventas de tierras, no está consagrando, como lo sostienen los intervinientes y la vista fiscal, una limitación que se predique de las tierras baldías, pues en realidad, como se demostró, lo que establece es una restricción para llevar a cabo la enajenación a través del instituto de la compraventa, de todo tipo de bienes que se encuentren ubicados en las zonas correspondientes al sistema de parques nacionales naturales, en la medida en que la ley no distingue la clase de propiedad frente a la cual procede dicha prohibición. 18. Al establecerse entonces en la norma acusada que queda prohibida las ventas de tierras no solo frente a los terrenos de propiedad pública, sino también en relación con los inmuebles de propiedad privada, es claro que frente a los titulares de esta última, es indispensable precisar si en razón de esta prohibición se vulnera o no el núcleo esencial de su derecho a la propiedad privada. Código Postal artículo 58, que se constituye a partir del nivel mínimo de goce y disposición de un bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado en la propiedad. 85. En el asunto bajo examen, encuentra la Corte que la disposición demandada no viola el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada, por las siguientes razones. En primer lugar, como previamente se señaló, esta corporación ha reconocido que no se desconoce el citado núcleo esencial cuando se imponen por el legislador prohibiciones temporales o absolutas de enajenación sobre algunos bienes, siempre y cuando se acredite que las mismas, además de preservar un interés superior que goce de prioridad en aras de salvaguardar los fines del Estado social de derecho, mantienen incólume los atributos de goce, uso y explotación que le permitan a su titular obtener algún tipo de utilidad económica que justifique la presencia de un interés privado en la propiedad. Así se demostró, entre otras, en tratándose de las prohibiciones de enajenación sobre y el derecho a pedir alimentos. 3. Los derechos herenciales de persona no fallecida. 3. El derecho que nace del pacto de retroventa. Y los derechos de uso y habitación. V chica. Los derechos morales de autor. Vi. Los predios rurales adjudicados por el INCORA. 7. Los bienes situados en zonas en las que se haya declarado la inminencia de riesgo de desplazamiento. 8. Los inmuebles sometidos a la aplicación de la figura de la congelación administrativa. Y finalmente, X. Las acciones adquiridas a partir del desarrollo de procesos de democratización accionaria en empresas públicas para la Corte mediante la limitación o restricción al atributo de la libre enajenación prevista en la norma demandada, consistente en prohibir las ventas de tierras particulares que se encuentran en zonas declaradas como parques nacionales naturales, se pretende garantizar como interés superior del Estado social de derecho, Código Postal artículo 8, el cumplimiento de la función ecológica que le es inherente al derecho de dominio.
código postal ART 58, 79 y 80. En criterio de esta corporación, es innegable que en virtud de lo previsto en el artículo 79 de la Constitución Política, es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, como lo son los denominados parques nacionales naturales. Dentro de las atribuciones reconocidas para cumplir con dicha obligación constitucional, se le confiere al legislador en el artículo 80 superior la posibilidad de establecer medidas de protección dirigidas a velar por la conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales, con el propósito de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental que puedan causar daño a los ecosistemas de especial importancia ecológica, por lo que bien puede el legislador como medida de protección de los recursos naturales prohibir las ventas de tierras, sin que por ello se desconozca ipso facto el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada. En el presente caso, es claro que a través de la prohibición de enajenación prevista en la norma demandada, se pretende preservar, salvaguardar y perpetuar los recursos ambientales presentes en el sistema de parques nacionales naturales. Así se reconoció en los antecedentes legislativos de la Ley Segunda de 1959, al consagrar que la sustracción del comercio de los inmuebles de propiedad privada que se encuentran en las citadas zonas de reserva ecológica, apunta a impedir su explotación económica indiscriminada derivada de la colonización agrícola que amenaza destruir gran parte de la diversidad de la flora y fauna colombiana. 86. Por consiguiente, es evidente que a través de la citada limitación, se exterioriza el carácter relativo del derecho a la propiedad privada, en la medida en que se sujeta su realización al cumplimiento de los fines ecológicos previstos en la Constitución, código postal ART 8, 58, 79 y 80, lo que a su vez se convierte en una clara manifestación del principio de primacía del interés público o social sobre el interés privado del propietario, en los términos consagrados en el artículo 58 de la Carta Política. En segundo término, el artículo 63 de la Constitución de 1991 le otorga al legislador la posibilidad de ampliar los atributos de la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad a bienes distintos de los expresamente mencionados en dicha disposición, entre los cuales se destacan los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo y el patrimonio arqueológico de la nación. Precisamente, en sentencia C-474 de 2003, 87, esta corporación señaló que la Constitución colombiana radica en el Congreso la cláusula general de competencia, tal y como esta Corte lo ha señalado en numerosas ocasiones, código postal ART 150 ORDS 1 y 2. Esto significa que en principio las reglas a las cuales se sujeta la sociedad son expedidas por el Congreso, mientras que el presidente ejerce su potestad reglamentaria para asegurar la debida ejecución de las leyes, código postal artículo 189 ORD 11. Un examen de las competencias atribuidas expresamente al gobierno y a otras autoridades constitucionales muestra que la Carta no atribuye a ninguna de ellas la regulación específica de la protección del patrimonio arqueológico y cultural de la nación, por lo cual, por cláusula general de competencia, dicha regulación corresponde al Congreso. Pero eso no es todo, esa conclusión se ve reforzada por numerosas disposiciones constitucionales que indican que la regulación del tema de la propiedad y del patrimonio arqueológico de la nación corresponde primariamente a la ley. Así, no solo los artículos 58, 60, 61, 63 y 150 ordinales 18 y 24 atribuyen un papel esencial al legislador en la regulación de las distintas formas de propiedad, sino que, además, el artículo 63 atribuye a la ley la determinación de los bienes que son inembargables, inalienables, mientras que el artículo 72 especifica que corresponde al legislador establecer los mecanismos que permitan readquirir los bienes que integran el patrimonio arqueológico y cultural, cuando estos se encuentren en manos de los particulares, subrayado por fuera del texto original. 88. En este contexto, en aras de garantizar la realización de la función ecológica inherente al derecho de dominio, el legislador puede extender frente a los terrenos de propiedad privada que se incorporan al sistema de parques nacionales naturales la prohibición de realizar actos que impliquen la transferencia de dicho dominio, a fin de controlar el proceso de colonización sobre las mencionadas zonas ambientales de gran riqueza ecológica. Con todo, si bien la limitación prevista en la norma demandada es legítima, ello no excluye la posibilidad del Estado de adquirir los citados inmuebles mediante el procedimiento de compra o a través de la declaratoria de expropiación. Dichas alternativas se encuentran reconocidas, entre otros, en los artículos 14 de la misma Ley Segunda de 1959, 89 y 335 del Código Nacional de Recursos Naturales, 90, en
Tercer lugar, la limitación impuesta a la disposición de los bienes que se incorporan al sistema de parques nacionales naturales a fin de realizar la función ecológica prevista a la propiedad privada en la Constitución, no implica un desconocimiento de los atributos de uso, goce y explotación sobre los mismos. En efecto, aun cuando la declaratoria de una zona de reserva ecológica conduce a la imposición de gravámenes para la utilización y disfrute de los bienes de propiedad particular que se incorporan al citado sistema de protección ecológica de mayor extensión, es claro que dentro de los precisos límites normativos propios del reconocimiento de un derecho de carácter relativo, los titulares de dicha modalidad de dominio pueden proceder a su correspondiente explotación económica, por ejemplo, en actividades investigativas, educativas y recreativas. 91. Finalmente, si bien esta corporación en sentencia C649 de 1997, 92, señaló que el sistema de parques nacionales naturales se integra tanto por terrenos de propiedad pública como de propiedad privada, la ratio decidendi de dicha providencia no consistió, como lo sostiene el demandante, en sostener que se desconoce el núcleo esencial del derecho a la propiedad privada por el establecimiento de restricciones o limitaciones al atributo de la libre enajenación de los bienes, 93, sino que, por el contrario, la misma apuntó a reconocer que las áreas que integran una de las mencionadas zonas de reserva ecológica no pueden ser sustraídas ni por el legislador ni por la administración de su expresa destinación como mecanismo de protección al medio ambiente, en los términos consagrados en los artículos 63, 79 y 80 del texto superior. Ello es así, entre otras, por las siguientes razones. En primer lugar, porque el párrafo que se cita por el accionante se deriva del acápite destinado al estudio acerca de la posibilidad de atribuir al Ministerio del Medio Ambiente la función de sustraer las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales. Así se deduce de la lectura del problema jurídico planteado y del encabezamiento de las consideraciones expuestas sobre dicha materia por este tribunal. En cuanto al problema jurídico, se precisó que, según los antecedentes que se han relatado, le corresponde a la Corte resolver los siguientes interrogantes: la función de sustraer, total o parcialmente, las áreas que integran el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales y las reservas forestales nacionales puede asignarse a la Administración o es una competencia privativa del legislador, es decir, solo a este corresponde realizar dicha actividad. 94. En relación con el encabezado, se señaló, 2.2, la sustracción de áreas del sistema de parques nacionales naturales y de zonas de reserva. Así las cosas, es claro que en ningún momento la Corte procedió al análisis de la vulneración del núcleo esencial del derecho a la propiedad privada por la existencia de límites al atributo de la libre enajenación de los bienes de naturaleza privada que se incorporan a reservas ecológicas de mayor extensión, pues como se precisó, el pronunciamiento de esta corporación con carácter vinculante se limitó a la definición de la autoridad competente para sustraer áreas de las citadas zonas de reserva. 95, en segundo término, porque es claro que aún del análisis de la parte jurisprudencial citado por el accionante, no se deriva que necesariamente exista una vulneración al núcleo esencial del derecho a la propiedad privada por el establecimiento de limitaciones al atributo de la libre enajenación, pues si bien inicialmente se alude al carácter dispositivo de dicho tipo de propiedad, con posterioridad se hace referencia a la imposición de cargas para legitimar su ejercicio. Obsérvese cómo, a juicio de esta corporación, la posible afectación del núcleo esencial no se deriva de las restricciones que se impongan en cuanto a su enajenabilidad, sino de las cargas que limiten el uso, goce y explotación del citado derecho, de suerte que, si estas desconocen dicho núcleo esencial, es obligación del Estado adquirir el respectivo inmueble mediante compra o expropiación. Textualmente, la Corte manifestó, es necesario precisar, que dentro de las zonas delimitadas y, por consiguiente, reservadas o destinadas a parques naturales, no solo se comprenden terrenos de propiedad estatal, sino de propiedad privada. Si bien en estos casos subsiste la propiedad privada, que es enajenable, ella está afectada a la finalidad de interés público o social propia del sistema de parques nacionales, afectación que implica la imposición de ciertas limitaciones o cargas al ejercicio de dicho derecho, acordes con dicha finalidad. No obstante, debe aclararse, que en cuanto se afecte el núcleo esencial del derecho de propiedad con la referida afectación, el respectivo inmueble debe ser adquirido mediante compra o expropiación. 96. En consecuencia, al no constituir las referencias acerca de la enajenabilidad de los bienes de propiedad privada la ratio decidendi de la sentencia C649 de 1997, 97, como previamente se demostró, es pertinente reconocer que dichas referencias jurisprudenciales corresponden al concepto de obiter dicta, o lo que es lo mismo, alude a todas aquellas reflexiones u opiniones más o menos incidentales propuestas por el juez al momento de motivar o argumentar su fallo, que carecen de carácter vinculante, en cuanto no constituyen el principio, la regla o la razón general que sirven de soporte a la decisión judicial. 98.19. Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, esta corporación encuentra que la disposición acusada se ajusta integralmente al
al texto constitucional, en cuanto permite realizar la función ecológica que le asiste a la propiedad privada, en aras de garantizar el principio de primacía del interés general sobre el interés privado del propietario. 7. Decisión en mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve declarar exequible la expresión las ventas de tierras prevista en el artículo 13 de la Ley Segunda de 1959.